inmediata, si tú tienes programadas tus actividades de lunes a viernes y te quitan jueves y te quitan viernes, perdiste la hilación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Durante la pandemia se perdió mucho tiempo de estudio, muchas horas de estudio para los niños. Estamos tratando de recuperar. ¿Alguna vez se recuperaron todas esas horas perdidas? Mira, la pandemia significó el desnudar las desatenciones y el comportamiento de estar de espaldas a la educación de parte del Estado. Y también quedó desnudado los grandes problemas que tiene el sector. Uno de ellos era innegablemente el tema de conectividad. Y desde que ha pasado la pandemia hasta la fecha, el porcentaje de desatención de la conectividad sigue siendo la misma. Seguimos igual. El Estado no ha cambiado su mirada y la desatención por la educación. Si uno mira, por ejemplo, el tema de acceso a la educación, encontramos que más de 1 millón de menores en edad escolar están fuera del sistema y el Estado igualmente poco hace para que ese millón no sea un fracaso futuro, sino se incorporen al sistema. Si uno ve el tema de herramientas tecnológicas que tienen que estar a la par con los tiempos que vivimos, encontramos que en educación las herramientas tecnológicas son desfasadas. Si uno ve el tema de equidad, va a ver que ese discurso de igualdad de género, igualdad de oportunidades, etcétera, no se da en la dimensión que corresponde también con los tiempos. Y si uno sigue con el tema infraestructura, con el tema alimentación, capacitación y remuneración o tratamiento económico a los trabajadores, vamos a encontrar que la educación sigue siendo vista de espaldas por parte del Estado, por parte de los distintos gobiernos. Es una pena porque en realidad el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú abarca principalmente a la educación pública. Entonces usted nos está hablando de los niños de menores recursos y cuando me habla de que no tiene acceso a la tecnología van a ser después los desplazados del mañana. Y son esos niños que comían de caliwarma, pues, ¿no? Y que les daban esas comidas en latas podridas Carne de caballo, pollo, carne de caballo y todo eso, que tan doloroso resulta para todos nosotros. Entonces, cuando hablamos que no hay internet, no hay conectividad, es para esos niños que menos tienen y que después van a tener, si acaso tienen buenos trabajos, ¿no? Por eso nosotros como SUTEP, si de algo estamos tranquilos, es de haber puesto en la agenda los grandes problemas que tiene el sector y la obligación que tiene el Estado para, asumiendo su responsabilidad con la educación pública, enfrentar estos grandes problemas. Y nuestra lucha definitivamente en ese sentido continúa. Asegurar que el Estado no esté de espaldas, asegurar que el Estado le dé a la educación, al igual que las grandes naciones en el mundo, prioridad a la educación. Y esperamos pues que el tema alimenticio, el tema de infraestructura, ahora que llegamos a marzo y retornamos a clases, nos encuentre en mejor situación y para eso es fundamental que el responsable de la educación pública, que es el Estado, que es el gobierno, esté a la altura de los tiempos. Por eso yo le preguntaba si es que después de la tragedia que nos trajo la pandemia, se habían recuperado las clases, porque los más perjudicados fueron los niños pobres, porque malo que bueno, los que tienen internet en sus casas lograron aprender algo, pero los niños que no tenían internet no lograron aprender nada. ¿Recuperaron las clases? Mira, la pandemia permitió visualizar varios temas. Uno, por ejemplo, la responsabilidad y el trato de atención y de consideración de parte de la comunidad para con los docentes, porque sus casas las convirtieron en aulas, porque incluso con su propio peculio afrontaron los distintos problemas de conectarse, de establecer una relación de aprendizaje con los alumnos. Entonces, y estos temas y otros temas que son problemas de la educación no han sido afrontados con decisión, con energía y con presupuesto por parte del Estado. Por ejemplo, en presupuesto, el año pasado ha sido el 4,64, 45.000 millones de soles. Para el próximo año estamos entre el 4,9 y el 5,1 del PBI para educación, que significa mayor cantidad de dinero, pero esperamos que haya también calidad en la gestión de los recursos
de tal manera que los grandes problemas que ya son conocidos, descritos y repetitivos, sean afrontados con decisión y asistamos este año 2025 a una situación en la cual veamos que el Estado y el gobierno afrontan los problemas de la educación de mejor manera, y definitivamente en ese proceso se inscribe el magisterio de seguir denunciando y de seguir significando solución a los problemas. Y estos 15 días de feriados, ¿cómo afecta a los niños, principalmente los que pasan en la educación pública, ¿no? Una cuestión inmediata: si tú tienes programadas tus actividades de lunes a viernes y te quitan jueves y te quitan viernes, perdiste la hilación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y si te dicen que son días recuperables, te obligan a replantear tu programación y a asegurar un día para recuperar esas clases. Generalmente van a ser sábados, y los sábados no todos los alumnos participan por distintos factores. Entonces definitivamente perturba, ¿no? Y como conversábamos, ya la Defensoría del Pueblo ha señalado que uno de los sectores o uno de los elementos que va a ser afectado van a ser precisamente aquellos que no queremos, nuestros alumnos. Muy bien, entonces pierdes la hilación. ¿Y se recuperan en realidad o no se recuperan porque el grado de asistencia es mínimo? Mínimo. Y si tú ves en regiones del interior del país, en donde la conectividad, la infraestructura, la necesidad de trabajo que tienen los menores y de apoyar a los padres de familia para los ingresos económicos, te dificulta realmente la recuperación. Y además porque caminan de pueblo a pueblo y caminan horas. Exacto, y por eso nosotros hemos dicho de que este tema de muchos feriados evidencia que de parte del gobierno hay una priorización por el tema económico y no precisamente por el tema pedagógico y educativo, ¿no? ¿Cómo ustedes plantean entonces las semanas de educación que no se encuentren con feriados largos? Que vea el gobierno cómo hace para ayudar a otros sectores como el turismo gastronómico, pero que no toque los temas de la semana educativa. Entendemos nosotros la necesidad de recursos. Entendemos que otros sectores requieran apoyo y presencia económica, pero también consideramos que aquí debe haber la proporcionalidad de tal manera que no se afecte a los alumnos, y que puede también ser utilizado el tema virtual como un complemento para ese trabajo, sí, pero ese elemento virtual, ese tema conectividad, debe ser atendido, debe ser completo, debe ser integral, de tal manera que el proceso no sea perturbado. Y lamentablemente observamos que de parte del gobierno, en la ruralidad el 69% no tiene conectividad, no tiene servicios básicos, no tiene en este caso agua, desagüe, etcétera. Difícilmente el tema de recuperación se concreta. No hay posibilidad. No hay posibilidad, entonces que se corte eso de la virtualidad. Si hubiera la mirada integral, si hubiera la atención por los problemas, si hubiera para este tema concreto de días feriados, virtualidad o conectividad en su real e integral sentido, las cosas podrían ser enfrentadas de mejor manera. Claro, las condiciones, pero no hay. Y hablando de condiciones, ¿cómo están ustedes en el tema de la inseguridad? Los profesores, como todos los peruanos, también enfrentan la inseguridad. Mira, uno de los grandes problemas en el país es la inseguridad. Y ahí también hay otros, ¿no?, que tienen que ver con la reactivación económica, que tienen que ver con la ausencia de trabajo, la presencia y la informalidad en la cual están involucrados los padres de familia de nuestros menores alumnos. Sobre la inseguridad, el docente no es ajeno a esta lacra. Hace poco fue asesinado un docente aquí en Vitarte. En el norte del Perú tenemos una provincia, Ascope. ¿Qué pasa en Ascope? Me estaba contando usted. Sí, en donde son colegios ubicados en la ruralidad y dificultosos de acceso para los docentes, y ahí las bandas criminales extorsionan al docente, efecto que pague 5, 7, 10 soles para poder llegar a su colegio. Caso contrario, el tema de criminalidad los va a afectar. ¿Dónde queda? ¿En La Libertad? En La Libertad, Ascope. En La Libertad, entonces. Una provincia. Entonces, le están cobrando cupo al maestro para llegar a enseñar. Cobran cupos, de lo contrario, la vida misma está en riesgo. Y los docentes tienen que pagar, otra parte quiere reasignarse porque no quiere enfrentar ese problema, y la otra parte está con temor y miedo, que es una reacción también natural de los trabajadores. Y nosotros como sindicato, en su oportunidad, pedimos al Ministerio de Interior y al Ministerio de Educación las garantías para efectos de asegurar que ese docente no fuera afectado. Y si tú también miras al docente como un hombre emprendedor que tiene su negocito en distintos lugares,
en San Juan del Urigancho tenemos como 22.000 docentes, trabajadores de la educación, y muchos de ellos tienen sus negocios, sus tiendas, etcétera. Para y que ahora, alcance. pues, siendo una zona muy peligrosa, está siendo también objeto de esas extorsiones, de esa necesidad de cupos, y prácticamente, así como cualquier poblador del país, estamos afectados por este problema que es un problema nacional. Claro, y se lo preguntaba precisamente porque hemos visto en los últimos tiempos, los últimos meses, que precisamente en el norte del país, en Trujillo, que delincuentes lanzaban explosivos, ráfagas de balas contra fachadas de nidos. Así o acá es. también, de colegios. Ahí nosotros tenemos Pequeños, conocimiento, ¿no?, de que en La Libertad había más o menos 150 instituciones amenazadas con esa reacción de granadas u objetos que ponían en peligro la vida de los alumnos. Y ahí definitivamente va el reclamo siempre persistente del gremio, el SUTET, a efecto de que el gobierno asuma sus responsabilidades y este gran problema lo sepa enfrentar con inteligencia, con presupuesto, y poniendo a la policía y aquellos que tengan que ver Ministerio Público, Poder Judicial, a la altura de las expectativas que la población tiene para enfrentar esta lacra y acabarla. El 24 de octubre del año pasado se vieron las imágenes de videovigilancia de un colegio terrible porque asesinaron a un maestro dentro del colegio en horas de clases. ¿Se supo finalmente qué pasó? Porque vimos un delivery que iba a dejar algo, pero finalmente lo mataron. Tenemos entendido de que ahí hay temas de litigio de terrenos, pero al margen de ello, lo cierto es que sin protocolo de seguridad entraron al colegio sicarios y balearon al docente y lo mataron. Y esa situación no debe darse, no ha debido suceder, tampoco debe darse en el futuro, y eso implica protocolo de seguridad que nosotros exigimos se emita como normativa de parte del Ministerio en las instituciones educativas. ¿No existen? No existen. Y lo otro es la respuesta del gobierno a este problema que no tiene solución y que le cuesta al mismo gobierno el rechazo y el repudio de la población, porque definitivamente si no encuentra solución a aquellos problemas que son responsabilidad de los gobiernos, la reacción natural de la población es el rechazo. Y eso se traduce en las encuestas, que no las dice el SUTET, están ahí, que son públicas. Ustedes, cuando varios gremios, y si recuerdo mal, usted me lo dice, por favor, cuando varios gremios marcharon contra la inseguridad, ustedes brindaron su apoyo. Exacto. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque los gremios se han desorganizado un poco. ¿Ustedes qué están pensando? Porque me cuenta que tienen problemas de inseguridad graves. Así es. Mira, nosotros abordamos este tema de manera integral como SUTET y también con nuestra entidad previsional de rama magisterial. Vamos a desarrollar lo que llamamos diálogos por la educación, y un tema puntual y que va a ser abordado por aquellos que tienen responsabilidad con este tema es la inseguridad ciudadana y los problemas graves del país. Nosotros también consideramos que el Ministerio Público debe desarrollar una labor más intensa, de tal manera que al interior de las instituciones desarrollen niveles de orientación y niveles de responsabilidad ante situaciones que no queremos que sucedan. La respuesta que debe dar también el Poder Judicial ante hechos que están probados, demostrados, y que días después se encuentran a los causantes de estos hechos fuera y en libertad. Bueno, entonces ustedes lo tienen bien mapeados porque ustedes están sumamente organizados. ¿Y qué me diría de Quero? Porque el ministro de Educación está sumamente cuestionado y sigue allí en el Consejo de Ministros. Mira, sobre el Ministerio de Educación, yo quiero comunicarte hoy, Karina, el día sábado hemos sido notificados nosotros de una sentencia que ha emitido un juzgado constitucional de Lima Metropolitana. La ley de reforma magisterial, que se publicó el año 2012, hace 12 años, planteaba que los docentes que lograban desarrollo profesional obteniendo una maestría o un doctorado debían ser compensados con un bono extraordinario. Los distintos gobiernos y los distintos ministros
se desentendieron de este tema. Hemos tenido que recurrir al Poder Judicial y el Poder Judicial ha declarado fundada nuestra demanda. Y hemos remitido al ministro de Educación un oficio en el que le estamos diciendo, ministro, cumpla con la sentencia, cumpla con la ley. ¿Y qué dice? Y esperamos que la respuesta natural y lógica sea, como le está diciendo el juzgado, en 30 días publique el reglamento y en 5 días le diga, juzgado, esto estamos desarrollando a efecto de cumplir con su sentencia y con la ley. ¿Y si no? Y sería lamentable que el ministerio apele esta sentencia sabiendo que la ley lo consigna, sabiendo que de parte del gobierno encontramos negligencia, 12 años de desatención de este derecho de los trabajadores. Y también el día 11 de enero se ha publicado una ley por parte del Congreso, que no lo ha suscrito Dina Boluarte, lo ha suscrito el Congreso, en donde se consigna una figura que es la destitución de los trabajadores por un hecho que nosotros también nos hemos pronunciado, Karina. Hemos dicho nosotros que cuando se trate de afectar y agredir sexualmente a uno de nuestros alumnos, la inconducta que comete el trabajador o el delito en el que incurra debe merecer la sanción más dura y la condena más contundente contra ese trabajador. Pero aquí se está planteando la destitución de los trabajadores, de los docentes, en nuestro entender, violentando la Constitución y violentando el artículo 139 que dice lo siguiente: siempre debe respetarse el debido proceso y siempre hay que tener en cuenta que si una sentencia no la consideras correcta, tú puedes ir a la instancia superior a efecto de que se pronuncie y revisa esa Pero mientras sentencia. tanto tiene que ¿Qué salir dice de esta las- ley? Pero mientras tanto tiene que salir del aula. Claro, exacto, estamos de acuerdo. Pero ¿qué dice esta ley? Que basta la sentencia en primera instancia para que el trabajador sea destituido. Nosotros estamos de acuerdo en que esté en la UGEL, que esté depositado mientras dure la investigación, porque no puede estar junto al alumno. Pero consideramos que es desproporcionado e ilegal e inconstitucional que se diga, basta la sentencia en primera instancia para que salgas del aula, para que estés destituido. ¿Y qué pasa si en la instancia superior ese trabajador encuentra atención y lo declaran absuelto? Ya no puede reincorporarse al sistema. Ya se destruyó toda su honorabilidad profesional, personal, familiar, y consideramos que ahí hay desproporción y hay también un acto inconstitucional. Y por tanto, el 30 de enero, en que vamos a movilizarnos en el país para dar a conocer nuestro pliego de reclamos, nosotros vamos a incorporar este tema porque el magisterio definitivamente no está de acuerdo y considera que los, entre comillas, representantes que tenemos en el Congreso han acreditado y corroborado lo que nosotros decimos que son: corruptos, incapaces e ineptos. Y hablo del bloque magisterial. 30 de enero, movilización del SUTEP. Así es. En todo el país. En todo el país.